Y vamos entonces a entrar en la palabra. Amén. ¿Cuántos vinieron con un corazón dispuesto? Amén. Así como lo decía el pastor, no se trata de que esté acá al frente, se trata de nuestro corazón. Amén. Bueno, entonces yo le invito para que me acompañe al libro de Mateo, en el capítulo 16, verso 30. Le animo para que abra su Biblia porque nos vamos a quedar mayormente en ese capítulo. Mateo 16, 13 al 20. Me dan un fuerte amén cuando lo tengan, por favor. Ok, ¿qué título tienen? La confesión de Pedro. Mateo 16, versículo 13. La confesión de Pedro. Amén. Vamos a estar ministrando la palabra del Señor bajo el título. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Cómo se llama? ¿Y ustedes ¿Quién dicen que soy yo? Este es Jesús preguntando. Lo que vamos a leer, mis hermanos, parece como un examen, más o menos un examen que Jesús le hizo a los discípulos. Estos discípulos han estado con el Señor por alrededor de 2 años y medio. ¿Cuánto duró el ministerio terrenal de Cristo aquí en la tierra? 3 años. Entonces nos ubicamos en el tiempo, más o menos esto ocurrió alrededor, ya casi al cumplirse los 3 años, dicen los eruditos. Y hasta ese momento Jesús había enseñado, había afirmado y había demostrado una y otra vez quién era Él y quién es Él. Pero dicha verdad Jesús quería establecerla en el corazón de los discípulos. Así que Jesús no quería que quedara alguna duda de quién es Él. Amén, en el corazón de sus discípulos. Como en esta mañana Él no quiere que quede alguna duda de quién es Él para nosotros. Amén. Entonces, al terminar casi su ministerio terrenal, Jesús les toma un examen final. Vamos a Mateo 16, 13 al 20 y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea y Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Vamos a parar ahí, vamos a irlo desmenuzando. Dice, viniendo Jesús a las partes de Cesarea y Filipo, encierra esa palabra. Cesarea de Filipo es el lugar donde ellos se encontraban en ese momento. Y Jesús les pregunta a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? La región de Cesarea y de Filipo, perdón, la región de Cesarea de Filipo no es casualidad en ese momento que Jesús estuviera con sus discípulos en ese lugar. Nosotros debemos recordar que ni una coma y ni una letra en la palabra está de más. Todo tiene un mensaje. Y según lo que estudiaba, Jesús los llevó allí. Y como les digo, la Biblia habla y cada punto es tan relevante, mis hermanos. Para los judíos, esta región de Cesarea de Filipo es conocida como la ciudad del pecado. Para la mentalidad judía, en ese entonces, Cesarea era la misma puerta, o sea, ellos consideraban que esta región era la misma puerta del Hades. En otras palabras, el Hades es ¿qué? El infierno, ¿verdad? En Cesarea estaba el trono de Satanás. Cesarea era la sede del gobierno romano, por ende allí era la sede de las deidades, de muchos ídolos. Además estaba un templo pagano llamado, en honor a un dios pagano llamado Pan. ¿Cómo se llamaba ese dios? Pan. Y la cueva de Pan, de ese ídolo donde se adoraba, allí en esa región estaba eso. También tenían otros dioses como Baal, que era un dios cananeo. También vemos que allí estaba un templo a Augusto César, que era uno de los emperadores de Roma, o sea, del gobierno. El César representa ¿qué? El gobierno, amén, de esa época. De manera que para los judíos de ese entonces, allí en Cesarea de Filipo, ese lugar era la sede del mismo Satanás. Y allí precisamente Jesús los lleva y les hace esta pregunta a los discípulos. ¿No les parece interesante? Claro que sí. Jesús les pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Asimismo, aquí, cuando Jesús se expresa y se llama a sí mismo el Hijo del Hombre, está mostrando la parte de su humanidad.
Él les está diciendo desde la humanidad, enfatizaba en que es el Hijo del Hombre. Recordemos que Jesús fue 100% Dios, pero también 100% humano. Amén. Amén. Seguimos. Vamos al versículo 14, por favor, en Mateo 1, 2 y 3. Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista y otros. Entonces miren, que ellos respondieron quién era Jesús para los demás, ¿verdad? Y vemos que unos decían, estaban divididos, unos decían que era Elías, otros decían que era Jeremías. La gente no se estaba de acuerdo, ¿cierto? Podemos identificar que ahí había un desacuerdo total sobre quién era Jesús y cómo lo identificaban, con unos profetas muertos. En otras palabras, ellos no estaban de acuerdo sobre quién era Jesús o quién es Jesús. ¿Acaso, mis hermanos, no pasa así ahora? Todos tienen una opinión diferente de quién es Jesús, ¿cierto que sí? Sí. Para el hinduismo, Jesús era solo un profeta, ¿cierto? Era solo un humano. Para todas las religiones, Jesús, no niegan la existencia de Jesús, mas no le dan el lugar que verdaderamente tiene. ¿Que es quién? El Hijo de Dios. Del Dios Altísimo. Vamos, denle un fuerte aplauso al Rey. Amén. Entonces eso pasa. Esto fue como un rompehielo que Jesús hizo con sus discípulos. Me imagino que todos estaban participando. No, Jesús, mire, dicen que es Jeremías y el otro decía es Elías, ¿cierto? Pero Jesús va de lo general a lo específico. ¿Quién era Jesús para los demás? Responden los discípulos. Porque al final siempre será más fácil repetir lo que otros dicen, ¿cierto que sí? O hablar de los errores de los demás, o señalar a los demás, ¿cierto? Así que Jesús va de lo general a lo específico, a lo personal. Y Él les dice en el verso 15, vamos iglesia, 1, 2 y 3. Él les dice, ¿y vosotros quién dices que sois? En otras palabras, ¿qué represento yo para ustedes? En esta mañana te pregunto, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Y no quiero que respondamos tan ligeramente, sino desde la intimidad de nuestro corazón. ¿Quién es Jesús para cada uno? ¿Quién es Jesús para mí, para Carolina? ¿Quién es Jesús para ti? No para tu mejor amigo. No quién es Jesús para tu esposo o para tu esposa. No quién es Jesús para tu líder. No quién es Jesús para tu hermano. Porque siempre será más fácil, iglesia, tener una relación superficial con alguien que una relación personal. Y Jesús no quiere una relación como la que tiene tu hermano. Lo quiere como tú, como Él lo ha establecido. Una relación personal. Amén. Los discípulos habían visto a Jesús hacer muchos milagros. ¿Cierto que sí? Están registrados en la palabra. Amén. ¿Quién era Jesús para ellos? La pregunta tiene sentido hoy en día y ese es el mensaje de esta mañana. ¿Qué representa Jesús para ti? Porque muchas personas deciden seguir a Jesús porque escucharon que Jesús obra milagros y porque lo vieron obrar milagros. Pero no quieren experimentar el milagro del nuevo nacimiento. Como quien dice, me hiciste el milagro, chao pescado. ¿Cierto que sí? Y esa es la realidad. Por eso te pregunto, ¿quién es Jesús para ti? ¿Lo sigues porque quieres un milagro en tus finanzas o en tu salud o en tu ministerio o en que cambie a tu hijo, a tu esposo? Y no piense quién no vino hoy, porque esta palabra es para los que estemos aquí. Y quizás sí era para el que no vino. Pero oremos al Señor que no se la pierda, ¿verdad? Y usted es encargado también de llevar esa palabra. Amén. ¿Qué representa Jesús para ti? Existe una gran multitud también de personas que decidieron seguir a Jesús porque desean ir al cielo y librarse del infierno, porque solo quieren su salvación. Pero su prioridad
no la quieren. No lo quieren como el centro y Señor de su vida. Quieren salvación, mas no señorío. Y yo quisiera recordarte en esta mañana que el Jesús de muchas denominaciones y de las religiones no es el Cristo. El Cristo es el Hijo de Dios y es el que se quiere revelar a tu vida. Pero tú tienes que examinar en esta mañana qué está impidiendo no conocer al Hijo de Dios. No lo conozcas por un milagro, sino conócelo por el milagro que Él hizo en la cruz del Calvario, porque nos dio salvación cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Es una relación personal, que conozcas, que sepas más de Dios. Usted le pregunta a la gente, ¿usted sabe de Dios? Sí, yo sé de Dios. Pero, ¿lo conoces? Es como cuando usted dice, bueno, tú conoces a Sofía, por poner un nombre y no es Sofía, no es Sofía. Se me vino a la cabeza Sofía, o María, o Pedro, o Pepe. ¿Usted lo conoce? Y usted es rápido de decir, sí, lo conozco. Pero usted conoce lo que le gusta, usted lo conoce lo que no le gusta, lo que le agrada. Una cosa es saber, yo puedo saber su dirección, dónde encontrarlo, dónde vive, ciertas cosas, pero no conocerlo. Así es con Dios. Muchas veces creemos que conocemos a Dios, mas no lo conocemos. Y claro, Dios es infinitamente grande, que no creo que nos alcance la vida para alcanzarlo a conocer. Pero lo que de Dios es revelado, aquí está. Amén. Amén. Entonces, nosotros debemos conocer a Dios, conocer qué le agrada, conocer qué le disgusta y vivir de acuerdo a lo que Él quiere. Amén. Sigamos. Los discípulos guardan silencio, porque a veces es mejor no tener una opinión propia. Pero aquí vemos que surge un portavoz y ese es Pedro. Me encanta Pedro. Respondiendo Simón Pedro, el versículo 16 dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Verso 17, entonces respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. ¿Qué dice? Que está en los cielos, amén. Jesús bendice a Simón y no le llama Pedro, le dice Simón. Recuerden ¿qué significa el nombre Simón? Débil, ¿cierto? Pero Jesús hace una aclaración, esto no vino de carne, esto no vino de humano, esto vino por la revelación de mi Padre que está en los cielos. Presumiblemente por ser ese estudiante valiente que dio la respuesta correcta. Jesús lo bendice, ¿verdad? Y afirma que la respuesta no vino de seres humanos como se lo acabo de decir. La identidad de Jesús no se basa en rumores de otros, ni en el comportamiento de otros, mis hermanos, incluso aquí dentro de la iglesia. Eso no debe ser un motivo para nosotros identificar a Jesús en nuestra vida. Usted no lo identifica en su hermano, usted lo identifica por quién es Él. Amén, conocerlo por quién es Él. Seguimos adelante. ¿Cómo identificamos a Jesús? Bueno, se basa en nuestros encuentros personales con Jesús. Te pregunto, ¿Jesús ha hecho un milagro en tu vida? Amén. Ok, entonces miren que nosotros sí tenemos bases para saber quién es Jesús. Amén. Pero es la obediencia la que permitió a Pedro ser ese instrumento en donde el Espíritu Santo le reveló y lo usó para hacer esta declaración. Amén. Verso 18 dice, mas yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán. ¿Recuerdan lo que les dije del dios, cómo se llamaba? El dios pagano, Pan, que era de la mitología griega. Y permítame leerle un poco. Este dios era el más horrible de todos. Para que usted lo tenga presente, dice que tenía cuernos de cabra en la cabeza, cascos de cabra en lugar de pies, cubiertos de pelambre de cabra, medio hombre, medio dios y medio chivo.
Cuentan que se paseaba saltando, tocando su flauta de caña entre los árboles de Cesarea, es decir, la región donde estaban en ese momento Jesús y sus discípulos. Ahí se levantaron templos. En la base de este templo había una cueva larga a lo que le adoraban y las personas pensaban que esa era la puerta al más allá. Las personas que le adoraban arrojaban cabras desde el precipicio a la boca de la cueva con la esperanza de que su sacrificio fuera aceptable a ese Dios Pan. Fue en esa gruta un lugar donde Jesús le dijo que sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Amén, amén. ¿A qué se refería Jesús? ¿Acaso Jesús edificaría su iglesia sobre Pedro, sobre humanidad? No, de ninguna manera. En griego el nombre Pedro es Petros y quiero que me presten mucha atención. En griego el nombre Pedro es Petros. ¿Cómo es? ¿Qué significa roca pequeña? Roca pequeña, no lo pierda. O piedra pequeña. Y la palabra que Jesús usa es Petra. ¿Qué significa roca? Refiriéndose a la sustancia o material. Amén. Jesús no dice, tú eres Petro y sobre este Petro edificaré mi iglesia. Ni tampoco dice, tú eres Petra y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. No es lo que Jesús dijo. Dice, más bien, él dice, tú eres Petros, es decir, una piedra pequeña, y sobre esta Petra, es decir, sobre esta roca edificaré mi iglesia. La roca sobre la que Dios estableció su iglesia se llama Jesucristo, no San Pedro. Amén, Jesucristo, amén. Era la confesión que Pedro acababa de hacer. Era sobre esa confesión. ¿Sí lo estamos entendiendo? Amén. Jesús era y es el Cristo, la roca. Y sobre esa confesión que Pedro hizo, él estableció su iglesia. Que es ¿cuál era la confesión? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. O sea, esa es la confesión, ¿ok? La confesión que Pedro hizo. Primera de Corintios 13:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿El cual es quién? Cristo. La iglesia no fue edificada sobre Pedro, un hombre pecador como usted y como yo, porque tan solo momentos más adelante, miren el capítulo 16 que estamos estudiando, pero ahora vaya al verso 22 y 23 y lea conmigo ahí en su Biblia. Miren que estamos aquí mismo en el capítulo 16, en el verso, ¿verdad? Y aquí en el verso 22, miren lo que sucede. O sea, tan solo unos momentos que Pedro hace esa declaración, miren lo que le sucede. Porque él fue tan humano como nosotros. Verso 22 y 23. Entonces Pedro, tomándolo aparte, a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. Espérenme acá. ¿Qué pasaba aquí? Los entro en contexto. Jesús empezó a anunciar su muerte. Empezó a hablarle a los discípulos acerca de lo que iba a pasar. Y miren lo que empezó Pedro, lo llamó aparte y le empezó a decir, vamos al verso 23, pero él Jesús le respondió a Pedro de esta manera. Dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Tremendo, ¿verdad? Pedro era humano, ¿cierto? Entonces ahí vemos su humanidad también, ¿verdad? Que hasta el mismo Satanás utilizó su debilidad para venir a hacer tropezar a Jesús. Amén. Entonces seguimos adelante. Y ahí viene una promesa en el verso 18. Vamos a leerlo. De Mateo 16, 18. 1, 2 y 3. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca... La promesa ¿cuál fue? Que las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia. Amén. Muchos dicen que la iglesia y que los cristianos vamos a desaparecer y que la iglesia se va a acabar. Y lo intentaron y lo van a seguir haciendo, queriendo cerrar iglesias, el sistema, ¿verdad? Pero
no están equivocados, la iglesia sí va a desaparecer un día, amén, porque Cristo nos va a arrebatar, amén. Entonces, vamos, denle un fuerte aplauso al Señor. El día del Señor viene y usted lo puede leer en Joel. El día del Señor viene, amén, donde va a juzgar a vivos y a muertos y su iglesia va a ser arrebatada juntamente con él en su segunda venida, amén. Pedro supo que él no era el fundamento. ¿Sabe dónde lo comprobamos? En 1 de Pedro 2, 4 al 5. 1, 2 y 3. La piedra viva. Perdón si no les di esa cita. Bueno, 1 de Pedro 2, 4 al 5. Perdón. 1, 2 y 3. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas por Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, para ofrecer sacrificios espirituales. Este es el mismo apóstol Pedro hablando, unos años después, hablando a la iglesia, que Jesús es la piedra viva y el fundamento es su iglesia, no él mismo, sino Jesús, amén. Dice que somos piedras vivas con las que el Señor construye, ¿qué? Su iglesia. Usted y yo, cada creyente en este mundo es una piedra viva. Debemos permanecer juntos, construyendo juntos en el amor y la verdad de la palabra de Dios. Ese amor de Dios es el pegamento que se une en cada ladrillo. Usted y yo somos un ladrillito, una piedra pequeña, recuérdenlo, ¿cierto? ¿Y las piedras son iguales? ¿Tienen la misma forma? No. ¿Y somos todos iguales aquí? No. Somos diferentes. Pero el amor de Dios, aquellas piedras que son más protuberantes, quizás son más gorditas, son más llenitas, ¿cierto? ¿Qué hacen con las otras que de pronto les está haciendo falta un huequito, que están en un huequito y les hace falta de pronto fortalecerse más? El pegamento las complementa muy bien. ¿Pero qué las complementa? ¿Nosotros mismos, entre nosotros mismos? No, el amor de Dios, amén. El amor de Dios, llévese esa imagen, iglesia, es el pegamento. ¿Y qué hace? Esa piedra gordita aplasta ese pegamento y hace que se corra más hacia esa cavidad que tiene la otra. Amén. Usted y yo nos necesitamos el uno al otro. Amén. Claro que sí. Entonces, ninguna piedra es igual a la otra, como se los dije yo. Amén. La más grande organización y organismo sobre la tierra es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. No se puede decir, hermanos, yo amo a Jesús, pero que no ama a su iglesia. Eso es una contradicción. Nadie puede amar a alguien si no ama lo que esa persona ama. Y Jesús ama a su iglesia. Efesios 5, 25 dice que Jesús amó a la iglesia tanto que se entregó por ella misma. Así que debemos aprender varias cosas en esta mañana acerca de la iglesia y qué es la iglesia. Porque la iglesia no es solo estas cuatro paredes. La iglesia es usted y yo, es una asamblea. Amén. Dice, Dios desea que nosotros seamos miembros activos y participantes en la iglesia de Cristo. Vamos a 1 Corintios 12, del 12 al 14. 1 Corintios 12 dice, porque así como el cuerpo, vamos a leerlo en pantalla si no lo tenemos, 1, 2 y 3. Porque así como el cuerpo es uno y tiene ¿cuántos? Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo, ¿verdad? Muy bien. Vamos a parar allí. Dice, tiene muchos miembros. Dígame un miembro, Cristina, dime un miembro de tu cuerpo. Las manos, muy bien, por acá dijeron la oreja, ¿cierto? Y miren lo que dice así nosotros como iglesia también somos un solo cuerpo, pero somos miembros de ese cuerpo. Amén. ¿Somos toda oreja? ¿Somos toda frente? No, qué deformidad tan horrible, ¿verdad? Que fuera así. Pero miren,
Dios nos ha hecho especiales y nos necesitamos. Tanto la oreja necesita de la nariz, de la boca. ¿Para qué? Para una sola función, el cuerpo. Amén. Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno en Dios. Amén. Verso 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos. Paremos ahí. Ahí habla de la nacionalidad, sea colombiano, sea venezolano, sea hondureño, etcétera, etcétera, etcétera. Sean esclavos o libres. Ahí nos habla de las clases sociales. No debe haber clase social en la iglesia. Amén. No debe haber que exista el rico, el pobre, el de menos, no. Cuidado con eso, porque aquí la palabra nos dice, sean esclavos o sean libres. No hay clases sociales en la iglesia. Amén. Y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es uno solo, sino muchos. No es un solo miembro, sino muchos. Y más adelante usted lo puede leer en casa. Dice que si el pie dijere, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. ¿Por eso no será del cuerpo? Pregunta la misma palabra. No importa lo que usted piense, Dios le dio un lugar y que usted no lo quiera aceptar por rebeldía o no quiera servir donde el Señor lo está llamando, ya es otra cosa, pero Dios lo ha hecho parte de su cuerpo, de la iglesia. Amén. Los dones son irrevocables, todos somos necesarios e importantes. Si usted recibió al Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo ha debido de bautizar con dones, tanto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Usted está poniendo sus dones a su servicio? No, es que no sé cuál es mi don, pero ya se puso a servir. La iglesia del Señor tiene una orden. Mateo 28 dice, ¿cuál es la gran comisión? A ver si se la saben. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os he enseñado, ¿verdad? Amén. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Jesús nos da una gran comisión, no a manera personal, a manera institucional también. Por eso dice, estoy con vosotros. El Espíritu de Dios se hizo cargo del cuerpo de Cristo. Veámoslos en Hechos 10:38. Miren lo que hizo Dios con Jesús. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los que, porque Dios estaba con él. Pero además también Cristo facultó a su iglesia para llevar a cabo la gran comisión. Hechos 1:8. Vamos, iglesia. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos y hasta lo último de la tierra. Somos la razón por la que recibimos poder, la que somos bautizados por el Espíritu Santo. No es para sentir el calor, no es para sentir el desmayo, no es más que eso, porque eso son las manifestaciones y ese es otro tema. Las manifestaciones del Espíritu Santo son una cosa, pero realmente el propósito por el cual Dios faculta con el Espíritu Santo es para ser testigos, lo está diciendo la palabra. Amén. Es para ser testigo. ¿Qué hace un testigo? A ver, cuenta, ¿cierto? Cuenta, amén. Y nosotros, quiero aclarar, como iglesia sí creemos en los dones sobrenaturales de Dios y que ellos están vigentes, amén. Así que no se extrañe si de pronto una persona, un hermano le habla en lengua, sí. Pero también tenemos, y es otro, no quiero entrar mucho allí, pero siento que lo debo decir, que debemos de ver que tiene un orden. Y si usted quiere aprender más acerca de eso, usted puede anotar y estudiar el libro de los Corintios. En 1 Corintios 12, 13 y 14. Esos 3 capítulos le dan cómo funcionan estos dones y de la manera que Dios los regula. No un desorden. No que el hermano corre por todo eso y le dañó hasta el momento que tenía el hermano allí de intimidad con el Señor. Amén. Porque eso se ve mucho hoy en día.
Y nosotros debemos aprender a regular las cosas y a filtrar todo por la palabra de Dios. Amén. Entonces, la razón por la que el Espíritu Santo nos llena es para ser testigos. Pero también Cristo facultó a la iglesia para que ésta crezca y se fortalezca de una manera sana y saludable. Efesios 4, 4 al 8, vamos a buscarlo o lo tenemos en pantalla. Dice, 1, 2 y 3, un cuerpo, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno nosotros nos fue dada la gracia. Y miren lo que dice el versículo que sigue. Subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. ¿Y qué pasó? Jesús subió y al subir dio dones a los hombres. ¿Qué son dones? Son regalos. Amén. Pero miren para qué Él dio esos regalos, el propósito de los dones. ¿Y cuáles son esos dones que el Hijo da? Vamos al verso 11, dice, y Él mismo, o sea Jesús, constituyó, o sea que aquí no lo eligió hombre. Dios mismo, Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Vamos a ver el propósito, el verso que sigue, a fin de perfeccionar a los santos y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Miren por qué, porque miren lo que sigue, para que no seamos ya niños llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado está unido entre sí por todas las coyunturas y se ayudan ¿cómo? Ojo, no compiten, no tienen rivalidad. No es que yo me siento menos porque el hermano parece que es mejor que yo, o me siento más porque parece que el hermano no sabe tanto. No, iglesia, ojo, cada uno ministre según el don y más bien alégrese por el hermano y diga, Dios, gracias porque trajiste a esta persona para afirmar tu iglesia, ¿verdad? Para ayudarme, porque ese hermano me reta a ser mejor. Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Nadie compite aquí. Iglesia, si nosotros queremos ser la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia primitiva, nosotros no puede haber rivalidad. Amén. Ni competencia. Vamos adelante. En la iglesia la gloria es para Dios. Amén. Efesios 3:21 dice, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Dice la misma Biblia que uno sembró, el otro, acuérdenme, me sé solamente que uno, Apolo sembró, el otro, ay pastor ayúdeme, regó, pero el crecimiento lo dio Dios. Amén. A mí me encanta ver cómo Dios moviliza a su iglesia. Pone a un soldado aquí, pone el otro, viene el otro. Ese es el Señor, esa es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Amén. Él hace como quiere, pero el crecimiento lo da el Señor. Aquí nadie es más que otro. Amén. Pero sí hay autoridades y las debemos respetar. Amén. Y las debemos filtrar en la palabra de Dios y saber que la palabra nos manda a dar honra. Amén. Y a sujetarnos. Amén. Seguimos adelante. No me quiero pasar del tiempo. El culto debidamente organizado. Miren que todo prepara. Nosotros estamos aquí, disfrutamos de un baño limpio porque ayer o el viernes hubo personas que vinieron a limpiar. ¿Quién las vio? ¿Quién sabe a ver quién limpió? ¿Bien?
pero no sabemos, ¿verdad? Pero ahí está el baño limpio. Qué maravilloso, ¿verdad? Que aunque no sabemos, encontramos un baño limpio. Amén. Nosotros estamos disfrutando de la palabra aquí y los hermanos que están allá en la cocina también tienen luchas y quizás, porque es que cuando servimos nos damos cuenta que es cuando a veces cuando nos toca servir es cuando tenemos la lucha más grande muchas veces. Mis hermanos, los que nos paramos aquí no somos ángeles, somos de carne y hueso como ustedes, lloramos, sufrimos también y a veces el día que quizás Dios nos quiera aquí es el día que menos ganas de pronto en nuestra humanidad tenemos. Amén. Amén. Pero ¿qué pasa? Que Él sabe que nos levanta el propósito de Dios. El propósito de Dios nos hace aquí. Y ese día quizás es el que más se aplaude en el cielo. Amén. Amén. Entonces vemos cómo usan la administración. Vemos cómo los hermanos de la alabanza, ellos están aquí no improvisando. ¿Cuándo tuvieron ensayo? Cada martes, ¿verdad? Ellos son jóvenes, dejan de estar en su tiempo. Porque a veces somos ligeros para señalar, pero usted ora por cada uno de ellos. Yo siempre les decía a ellos cuando tuve la oportunidad de estar con ellos en un tiempo y les decía, ustedes aquí no vienen a hacer un show. ¿Cierto que se los decía siempre? Ustedes vienen a ministrar al Señor Jehová Dios. Amén. Y es necesario que oren por los otros, porque aquí se lleva una lucha espiritual. Entonces, iglesia, es hora de madurar y de ver las cosas como tienen que ser. Amén. Todo tiene un orden y a veces Dios en los momentos también de ministración. El Espíritu Santo es comparado con una paloma. Si usted una paloma medio se mueve, ¿qué hace? Se va, ¿verdad? Nosotros debemos aprender el orden también. Y allá decimos amén, ¿verdad es? Sí, Señor, apoyando, porque somos un ejército. Y a veces hay momentos en que Dios quiere hablar y me lleva a la mente como cuando uno jugaba que estaba chiquito a la cuerda, ¿se acuerdan? Y uno por allá y el otro jugando y uno quería como meterse, pero nada, le da como, así está Dios a veces. Ay, ¿cuándo me van a dejar meter? ¿Cuándo me van a oír? No, hermanos, dejémonos ministrar por el Señor. Amén. Esto no es una religiosidad. Los ujieres se preparan, están allá afuera, todos pagamos un precio, los maestros de los niños, los líderes. El líder debe ser el primero que dé el ejemplo. Amén. Cuando no ha habido una preparación personal, entonces caemos en la religiosidad. El salmista decía, me encanta, ese versículo es mi favorito, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, porque estar aquí es un deleite, porque estar aquí es alabar al Señor, es ser edificados, amén. Fácil es criticar y opinar acerca del hermano que está pagando un precio, pero usted se pregunta al criticar, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Estoy sirviendo yo? Porque fácil es criticar y fácil es hablar, pero ¿usted qué está haciendo? ¿O yo qué estoy haciendo? Amén. Ese hermano imperfecto le está sirviendo a usted al menos, al Señor al menos. ¿Y usted qué está haciendo? ¿Usted le está sirviendo al Señor? No le está dando más. Ese hermano que ministra, no le está haciendo un mal a usted, ¿cierto que no? Antes lo está acercando a Dios. Está tocando un instrumento para que alabe a Dios. Está orando por usted y pidiendo que usted sea bendecido. Amén. Está lavando un baño. ¿Por qué? Para que usted venga y tenga y goce de la limpieza, etcétera. Amén. El orden es relativo. Todo tuvo una logística, pero aquel perfeccionista siempre va a virar el puntito negro en la pared blanca. Entonces debemos tener cuidado de regirnos al orden de Dios. Y sí, estamos para mejorar. Y los consejos son bien recibidos. Y cada uno de nosotros y como líder debemos estar abiertos a recibir consejos. Amén.
Si su don no glorifica a Dios, no está haciendo nada, porque estamos llamados a hacerlo para el Señor. Amén. Quiero parar aquí porque no me quiero pasar del tema. Y más adelante sé que tendré la oportunidad de terminar este tema, ¿ok? Entonces yo quiero que nos llevemos esto en el corazón, iglesia. Que cada día nosotros nos comprometamos a saber qué bendecidos somos de pertenecer a la iglesia de Cristo, a la iglesia de la verdad, de la sana doctrina. Y no nos dejemos engañar por Satanás, porque él va a usar los escenarios de la vida para engañarnos. Amén. Y para ponernos los unos en contra de los otros. Y eso no es lo que Dios quiere. Amén. A veces ese hermano con el que más tiene la dificultad es donde ahí Dios quiere bendecir su vida. Amén. Termino con esto. En Gálatas dice, voy a terminar con Proverbios. Proverbios dice, Proverbios 27:17 en la Nueva Versión Internacional dice, el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Yo le invito para que usted imite a Jesús, que su identidad se base en Jesús, que sea Jesús, que la conducta del otro no se puede convertir en una excusa para yo hacer lo mismo. Servir al Señor. El hombre se pule en el trato con el hombre. Las virtudes del otro me deben impulsar a mí a ser mejor, a desear esas virtudes. Pero las falencias del otro me deben motivar a yo no hacerlo. Y más ver ser un ejemplo y ayudar y a fortalecer al hermano. Amén. Dice la palabra en Mateo 5:29, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácatelo y échalo de ti. Es mejor que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y aquí no es algo físico. Si en una amistad usted no se siente lo suficientemente fuerte y el comportamiento de su amigo, o de la persona o del hermano lo lleva a no hacer la voluntad de Dios, si usted no está muy fuerte, mejor hágase a un lado, como lo dice aquí, pero ore por su hermano. No lo critique, ore por él. Y cuando tenga la oportunidad, siempre pídale al Señor, dame palabra para hablarle a él. Amén. Eso es como funciona. Amén. Bueno, Dios los guarde, Dios me los bendiga y bueno, seguimos adelante con el Señor. Amén. Gloria a Dios.